Hola gente del Jardín de la Uni, ¿qué tal? Yo soy Patricio Secchi, soy profesor de Educación Física y trabajo en el Departamento de Deportes y Bienestar. Eh, bueno, vamos a intentar en lo posible hacer algún aporte para que los nenes y las nenas del jardín puedan realizar alguna práctica motriz, educación física o algo similar a lo que sería psicomotricidad estando en sus casas durante el tiempo que dure el aislamiento o el tiempo que nos quede, que ojalá sea poco. Bueno, lo que yo pensé que para poder tener un criterio y cierta organización y para que se entienda mejor, hacer como una especie de organización. Entonces, hablaríamos por un lado del espacio, por otro lado de los objetos y por el otro lado de las potencialidades motrices de los nenes y las nenas en edad de 0 a 3 años, que es más o menos lo que entiendo que abarca la edad de los chicos y las chicas que van al jardín. En principio, en relación al espacio, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es que ese espacio tiene que estar acondicionado a esas prácticas y tener en cuenta que no corran riesgo de golpearse, de lastimarse, primero porque es su salud y su integridad física y eso es súper importante, pero también entender que cada golpe o cada experiencia de ese tipo que haga que ese nene o esa nena no la pase bien durante la práctica motriz, automáticamente va a aparecer como una cuestión de frustración y muchas veces se inhiba esa práctica. Digamos que quede el registro de que si me golpeé o sufrí o la pasé mal haciéndolo, no lo voy a querer repetir o me va a costar un montón un nuevo intento. Entonces, acondicionar el espacio tiene como esas dos finalidades. Si nosotros pudiéramos hacer que esa práctica sea descalzo o descalza, excelente, sería buenísimo. Pero bueno, estamos entrando en el invierno y eso hace que muchas veces el piso de casa esté medio fresquito y no se pueda. Si tuviéramos una manta, una colchoneta, una alfombra o un lugar donde uno pueda hacerlo, está genial, es mucho mejor. Ese lugar donde nosotros vamos a hacer nuestra práctica motriz, tenemos que, así como le íbamos a poner algo en el piso y demás, tenemos que tratar de despejar a esos objetos que pueden servir como distractores, porque se va a ir la energía para ese lado, o algunos otros objetos que pueden ser peligrosos o frágiles, ¿cierto? Entonces el acondicionamiento del espacio también tiene que ver con eso, con los objetos que va a haber en ese mismo lugar. Y hablando sobre los objetos, nosotros vamos a distinguir también distintos tipos de objetos. Por ejemplo, tenemos objetos que son los objetos que nosotros llamamos manipulativos, ¿sí? Que pueden prestarse para que lo tomen en sus manos, lo trasladen de un lado a otro, etcétera, etcétera. Esos objetos pueden ser, por ejemplo, almohadones, pueden ser globos, que se los puede inflar del tamaño que cada uno quiera, no hace falta que se infle como un globo grande de cumpleaños, puede tener un tamaño intermedio. También podemos usar las bombitas, los globitos de carnaval, obviamente inflados con aire, pelotas de distintos tamaños, podemos usar mantas, podemos usar pañuelos, podemos usar cintas hechas con papel crepe, todo ese tipo de cosas son manipulativas y cada una tiene también su propio carácter, digamos. Manipular cada uno de estos objetos tiene como que reviste distintas habilidades y eso es valioso. Después hay otros objetos que no son manipulativos, pero que sí nos van a ayudar, también teniendo en cuenta que algunos son un poco más peligrosos que otros, pero con ayuda nuestra pueden contribuir a esa práctica motriz. Por ejemplo, dar vuelta a una silla o inclinarla o tumbarla nos puede permitir que ese mismo objeto se convierta en otra cosa. Pensemos también que en estas edades uno de los atractivos más grandes es el esconderse o el pasar de un lado al otro. Entonces, con elementos que no son manipulativos pero que son grandes, como una silla, si la cubrimos con una manta, podemos fabricar un escondite, podemos fabricar un túnel con una sábana grande, etcétera. También son muy atractivos para ese momento ese tipo de juegos, del esconderse y todas esas cosas que tienen que ver con los movimientos globales. Esos elementos grandes también nos pueden permitir juegos de trepar, por supuesto que con ayuda nuestra. Si tuviéramos la posibilidad de colgar una soga o una tela para hacer algún juego de balanceo, de movimiento tipo de la macarse, también están buenísimos. Tienen que ver también
imaginemos que el balancearse y el estar sujeto a un elemento que me está balanceando también trabaja sobre la aprensión y sobre ese tipo de movimientos un poco más sutiles, pero que después son importantes para el desarrollo de habilidades que vienen a continuación. Después hay otros elementos que puedo utilizar para jugar, pero que no son necesariamente elementos que vamos a tomar en nuestras manos o que vamos a usar para agarrarnos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer en el piso un recorrido con una tiza o con algo marcado, o bueno, cintas de colores, esta cinta que es como la de embalar, pero que viene de distintos colores, en algunas librerías se venden. Entonces, si yo lo puedo pegar en el piso, puedo hacer un recorrido, y a veces con un color un recorrido, con otro color otro recorrido, y ese mismo recorrido lo vamos haciendo usando distintas habilidades. Ahora, en un momentito, cuando pasemos a hablar sobre los tipos de movimientos, por ahí lo podemos relacionar con esto. En cuanto a los movimientos que nosotros podemos esperar, hay una clasificación que yo ahora les voy a contar, que no tiene demasiado sentido tenerla tan presente ni acordársela de memoria, pero sí ayuda a organizarse un poquitito. Nosotros tenemos los movimientos locomotivos, los no locomotivos, y otra vez aparece manipulativos. Vamos por partes. Los movimientos locomotivos son esos movimientos que implican el desplazamiento de un lugar al otro y que solamente tienen sentido en el caso de que uno quiera desplazarse. Digamos, caminar, correr, caminar en cuatro patas. El caminar en cuatro patas, que nosotros lo llamamos cuadrupedia, nosotros vamos a clasificarlo a su vez en tres, que tenemos la cuadrupedia alta, que es con la cola para arriba sin apoyar las rodillas, la cuadrupedia baja, que es con las rodillas apoyadas, y después hay una cuadrupedia invertida, que es con la panza para arriba, que a veces cuando jugamos en el jardín lo llamamos cangrejo. Esos tres tipos de cuadrupedias y los apoyos son importantes. Los apoyos son súper importantes porque además tonifican toda la parte del tren superior y después nos permiten hacer mejor otras habilidades. Dentro entonces de los movimientos locomotivos están las cuadrupedias. Después está el reptar, que es el caminar con las manos, con las piernas, arrastrando las piernas, o el arrastrarse completamente. Y ahora sí, lo que les decía hace un ratito, lo podemos relacionar estos movimientos, los locomotivos, con esto de armar. ¿Se acuerdan hace un ratito que decíamos lo de la cinta, de pegar la cinta en el piso, o lo de armar un recorrido con tiza? Entonces podemos tener un recorrido con un color para ir caminando. Tenemos otro recorrido de otro color, que es donde tenemos que ir en cuadrupedia invertida. Otro de otro color, que es donde tenemos que ir reptando, y así lo vamos cambiando. Tenemos los movimientos no locomotivos. Los movimientos no locomotivos son igual de globales que los movimientos locomotivos. ¿Qué quiero decir con globales? Que está todo mi cuerpo en movimiento, ¿sí? Una gran parte de mi cuerpo en movimiento. Lo que sucede con estos movimientos es que yo no necesito desplazarme para poder llevarlos a cabo. Encontramos los giros, los saltos en el lugar, el agacharse o el estar agachado y levantarse. Esos son movimientos globales no locomotivos, y también son importantes desarrollarlos. Todo lo que tenga que ver con la flexión, con la extensión y ese tipo de cosas, y los cambios de posición. Tenemos los movimientos manipulativos, que tienen el mismo nombre que los objetos. En realidad es porque son los movimientos en relación a esos objetos. Generalmente aparecen el lanzar, el recibir y el cambiar de mano, ¿sí? Pero claro, tiene también el valor que le podemos dar en relación al objeto con lo que lo estamos haciendo. Un detalle importante: generalmente arrancamos, como en movimiento manipulativo, arrancamos con el lanzar, que siempre es mucho más fácil coordinativamente arrojar algo que atajarlo, que recibirlo y que no se caiga. Entonces están buenos los juegos de hacer puntería o de invocar en ciertos lugares, o el bowling, ese tipo de juegos que se pueden hacer a veces con envases o cosas que tenemos en casa. Son juegos que están buenísimos para hacer. Y tengamos en cuenta que todo lo que nosotros les vamos a proponer tiene que tener un carácter lúdico, o sea, tiene que tener forma de juego. Nosotros no vamos a intentar que, como habíamos dicho, lo de las flexiones o del agacharse y levantarse es importante. No vamos a ponerlos a hacer sentadillas o ese tipo de ejercicios que hacemos nosotros cuando vamos al gimnasio. Tiene que tener sí o sí forma de juego. Tiene que ser con la excusa de estar jugando, me agacho, con la excusa de estar jugando, me levanto, salto, corro o me muevo de esta o de la otra manera. Siempre en un contexto lúdico, porque es la forma en la que ellos viven. Ellos viven en modo lúdico. Todo lo que tenga que ver con la exploración y con la vida cotidiana tiene forma de juego.
Finalmente, una de las cosas que también está bueno trabajar es la respiración, que si bien no necesitamos para trabajar con la respiración un espacio demasiado amplio, ni los desplazamientos ni demás, tiene un valor importante. La capacidad respiratoria está buenísimo porque además también contribuye al desarrollo de las vías respiratorias en relación a la salud. Entonces, juegos de inflar un globo, soltarlo y después ir a perseguirlo, burbujero, el burbujero con detergente y después ir a reventar las burbujitas, ese tipo de cosas son súper atractivas y contribuyen al desarrollo de las vías respiratorias. Bueno, ojalá haya sido de utilidad, haya podido colaborar con las prácticas motrices estando en casa y bueno, quedo a disposición. Un gusto.